Origen y vocación de San Pedro. Simón, más tarde conocido como Pedro, nació en el seno de una familia humilde en la región de Galilea, una zona ubicada al norte de Palestina durante el período del Segundo Templo. Su lugar de nacimiento fue Betsaida, una pequeña ciudad situada cerca del lago de Genesaret, también llamado Mar de Galilea. Este entorno geográfico desempeñaría un papel crucial en su vida, ya que gran parte de su ministerio se desarrollaría en esta región. Pedro era hijo de Jonatán, y desde joven trabajó como pescador junto a su hermano Andrés, quien también sería uno de los primeros discípulos de Jesús. La vida de pesca era ardua y exigente, pero le proporcionaba a Pedro una profunda conexión con la naturaleza, así como una mentalidad práctica y laboriosa que lo acompañaría durante toda su vida. Aunque no se tienen registros precisos sobre la educación formal de Pedro, es probable que recibiera enseñanzas religiosas básicas en la sinagoga local, tal como era común entre los judíos de su época. Sin embargo, no era un escriba ni un fariseo erudito. Más bien, era un hombre sencillo, cuyo conocimiento de las escrituras provenía de la tradición oral y la experiencia directa de la vida cotidiana. Su temperamento era apasionado y decidido, cualidades que más tarde se manifestarían tanto en sus momentos de fe firme como en sus caídas humanas. Pedro tenía un fuerte sentido de la identidad judía y vivía bajo la expectativa mesiánica que dominaba el pensamiento religioso de su tiempo. Como muchos de sus contemporáneos, esperaba la llegada del Mesías prometido por Dios para redimir a Israel. La vocación de Pedro hacia el seguimiento de Jesucristo comenzó gradualmente. Primero, su hermano Andrés tuvo un encuentro con Juan el Bautista, quien proclamaba la inminencia del reino de Dios y bautizaba a quienes buscaban arrepentirse de sus pecados. Andrés, impresionado por el mensaje de Juan, decidió seguirlo, pero cuando escuchó que el Bautista anunciaba a Jesús como el Cordero de Dios, dejó a Juan y siguió a Jesús. Al día siguiente, Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Juan 1:41. Luego condujo a Simón ante Jesús, quien, al verlo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonatán. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra». Juan 1:42. Este momento marcó el primer encuentro personal entre Pedro y Jesús, aunque en ese entonces aún no asumiría plenamente su rol como discípulo. Más adelante, mientras Pedro y Andrés estaban pescando en el lago de Genesaret, Jesús llegó y les pidió subir a una de sus barcas para predicar a la multitud desde el agua. Tras terminar su discurso, Jesús le dijo a Pedro: «Vaya hacia lo profundo y eche sus redes para pescar». Lucas 5:4. Aunque Pedro respondió inicialmente con dudas, pues habían estado trabajando toda la noche sin éxito, obedeció la instrucción de Jesús. Cuando hicieron esto, capturaron una cantidad tan grande de peces que sus redes empezaron a romperse. Al presenciar este milagro, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Lucas 5:8. En ese momento, Jesús le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Pedro, junto con Andrés, Santiago y Juan, dejó todo y siguió a Jesús, marcando así el inicio de su ministerio como discípulo. El rol de Pedro entre los discípulos. Desde el momento en que Pedro decidió seguir a Jesús, su posición entre los discípulos fue única. No solo fue uno de los primeros en responder al llamado, sino que rápidamente se convirtió en una figura central dentro del grupo de 12. Entre los apóstoles, Pedro formó parte del círculo íntimo de 3 discípulos, junto con Santiago y Juan, que acompañaban a Jesús en momentos cruciales de su ministerio. Esta cercanía privilegiada indicaba un nivel especial de confianza por parte de Cristo, lo cual se reflejó en eventos significativos como la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, la transfiguración en el monte, Mateo 17:1-2, y la agonía en Getsemaní, Mateo 26:37. Estos episodios muestran que Pedro no solo estaba presente en los momentos más trascendentales del ministerio de Jesús, sino que también tenía acceso a revelaciones profundas que no todos los discípulos compartían. Una de las características distintivas de Pedro era su disposición para hablar en nombre de los demás apóstoles. Fue él quien expresó la confesión fundamental sobre la identidad de Jesús cuando, tras preguntarles quién creían que era, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Mateo 16:16.
Esta declaración no solo marcó un punto de inflexión en la comprensión teológica de los discípulos, sino que también fue reconocida por Jesús como una revelación divina. En respuesta, Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonatán, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 17, 18. Este pasaje es considerado por muchas tradiciones cristianas como el fundamento de la autoridad especial que Pedro tendría en la iglesia primitiva, estableciendo su liderazgo espiritual. Además de su rol como portavoz, Pedro también fue un ejemplo de fe, aunque a menudo intercalada con momentos de debilidad. Una muestra clara de su audacia fue cuando caminó sobre el agua hacia Jesús, en medio de una tormenta. Mateo 14, 28, 31. Aunque al principio mostró una extraordinaria confianza al atreverse a abandonar la barca, su temor lo hizo hundirse, demostrando que su fe era real, pero imperfecta. Este episodio ilustra cómo Pedro representaba a todos los creyentes, alguien que intentaba mantenerse firme en la fe, pero que a veces vacilaba ante las dificultades. Otro aspecto importante de Pedro fue su impulso por defender a Jesús. Durante la última cena, afirmó que incluso si todos lo abandonaban, él jamás lo haría. Mateo 26:33. Sin embargo, esa determinación se puso a prueba poco después, cuando en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote cuando vinieron a arrestar a Jesús. Juan 18:10. Aunque su intención era noble, Jesús le reprendió, recordándole que su reino no se establecería mediante la violencia. Mateo 26:52. Este gesto impulsivo, aunque fallido, demuestra el profundo compromiso de Pedro con su maestro, incluso cuando sus acciones no siempre estaban alineadas con la voluntad de Cristo. Sin embargo, quizás el momento más oscuro de Pedro fue su negación triple de Jesús durante la noche de su arresto. Tras haber jurado que nunca lo negaría, Cacapina, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces mientras estaba sentado en el patio del sumo sacerdote. Mateo 26:79 a 75. Cuando oyó el canto del gallo, recordó las palabras de Jesús y salió llorando amargamente. Este fracaso fue un golpe duro para Pedro, pero también fue el comienzo de su restauración. En conjunto, el rol de Pedro entre los discípulos fue multifacético. Fue líder, portavoz, defensor, ocasionalmente un seguidor falible. A través de sus éxitos y fracasos, Pedro se convirtió en un modelo de lo que significa seguir a Cristo. Una vida de fe, arrepentimiento constante y fidelidad renovada. Su testimonio no solo inspiró a los primeros cristianos, sino que continúa siendo relevante para los creyentes de todas las épocas. El ministerio post-Pascua de San Pedro. Tras la muerte y resurrección de Jesucristo, el ministerio de Pedro adquirió una nueva dimensión, transformándose de un discípulo impulsivo y falible en un líder espiritual clave en la formación de la iglesia primitiva. Aunque había experimentado el dolor de negar a Jesús 3 veces, Pedro fue restaurado por Cristo después de su resurrección. Según el Evangelio de Juan, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, y cada vez le dio una instrucción. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 a 17. Este diálogo simbolizaba no solo el perdón divino, sino también la delegación explícita de responsabilidad pastoral sobre la comunidad de creyentes. Con estas palabras, Jesús reconoció públicamente a Pedro como un guía espiritual, encargándole cuidar de aquellos que habían aceptado su mensaje. Durante los días siguientes a la resurrección, Pedro ocupó un lugar destacado entre los discípulos. Fue uno de los primeros en visitar el sepulcro vacío tras recibir la noticia de María Magdalena, Lucas 24:12, Juan 22-10, y posteriormente apareció como figura central en la reunión de los 11 apóstoles, cuando Jesús se les manifestó corporalmente, Lucas 24:33-43. Además, según el Evangelio de Marcos, Jesús apareció primero a Pedro antes que a los demás discípulos, Marcos 16:7, lo cual sugiere que su restauración no solo fue emocional, sino también teológica y ministerial. Con la ascensión de Jesús al cielo, Pedro asumió un rol protagónico en la organización de la comunidad cristiana primitiva.
Antes de partir, Jesús les había ordenado a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 a 5. Y Pedro fue quien tomó la iniciativa para elegir a un sustituto de Judas Iscariote, el traidor. En Hechos 1, 15 a 26, Pedro se dirige a los discípulos reunidos y explica que es necesario completar el número de los 12, basándose en las Escrituras. Después de orar y sortear entre dos candidatos, José Barsabás y Matías, el sorteo cayó sobre Matías, quien fue incorporado oficialmente al grupo apostólico. Este evento marca el primer acto público de liderazgo de Pedro en la iglesia naciente, demostrando su capacidad para tomar decisiones importantes y guiar a la comunidad en ausencia física de Jesús. El día de Pentecostés, Pedro alcanzó su momento más trascendental como predicador y líder. Mientras los discípulos estaban reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, como señal de la venida del poder divino. Hechos 2, 1 a 4. La multitud que se había reunido en Jerusalén por fiesta de Pentecostés quedó perpleja ante este fenómeno, y algunos incluso acusaron a los discípulos de estar ebrios. Hechos 2:13. Entonces Pedro se levantó y pronunció un discurso apasionado que marcó el inicio de la misión cristiana en el mundo. Dirigiéndose a los judíos presentes, explicó que lo que estaban viendo no era embriaguez, sino el cumplimiento de la profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 16, 21. Luego, Pedro proclamó la muerte y resurrección de Jesús, afirmando que Dios lo había resucitado y exaltado como Señor y Mesías. Hechos 2, 22 a 36. Al finalizar su mensaje, la audiencia quedó profundamente conmovida y preguntó qué debían hacer. Pedro respondió: Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aquel día, 3,000 personas aceptaron su mensaje y fueron bautizadas, marcando el primer gran avivamiento del cristianismo. Hechos 2:41. Este acontecimiento no solo consolidó la autoridad de Pedro como líder espiritual, sino que también sentó las bases para la expansión del mensaje cristiano más allá de los límites de Galilea y Jerusalén. En los capítulos posteriores de los Hechos, Pedro continuó ejerciendo un papel central en la iglesia primitiva. Junto con Juan, realizó milagros que confirmaban la autenticidad del mensaje cristiano, como la sanación de un hombre cojo desde el vientre de su madre, a quien Pedro sanó en el nombre de Jesús. Hechos 3, 1 a 10. Este milagro atrajo a una gran multitud, y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar nuevamente, enfocándose en la salvación ofrecida por Cristo. Hechos 3, 11 a 26. Su mensaje generó controversia entre las autoridades religiosas judías, lo que llevó a su arresto junto con Juan. Hechos 4, 1 a 3. Sin embargo, ante el concilio de los ancianos y sumos sacerdotes, Pedro declaró firmemente: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Esta declaración reflejaba no solo su valentía, sino también su convicción inquebrantable en la exclusividad de la salvación por medio de Jesucristo. A pesar de las amenazas y persecuciones, Pedro continuó liderando la comunidad cristiana en Jerusalén. Los hechos describen cómo los creyentes vivían en comunión fraternal, compartiendo sus bienes y dedicándose a la enseñanza apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Hechos 2, 42 a 47. Bajo su guía, la Iglesia experimentó un crecimiento constante, y los milagros realizados por los apóstoles, especialmente por Pedro, fortalecían la credibilidad del movimiento cristiano. Incluso los enfermos eran llevados a las calles para que, al menos, la sombra de Pedro los cubriera y fueran sanados. Hechos 5:15. Sin embargo, el ministerio de Pedro no estuvo exento de conflictos internos y externos. Uno de los primeros desafíos fue la hipocresía de Ananías y Zafira, una pareja que vendió una propiedad y fingió donar todo el dinero a la comunidad cristiana, cuando en realidad guardaron parte para sí mismos. Pedro, dotado de discernimiento espiritual, confrontó a Ananías, diciéndole: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Al instante, Ananías cayó muerto, y horas más tarde, su esposa corrió la misma suerte al repetir la mentira. Hechos 5:7 a 10. Este incidente envió una poderosa advertencia sobre la seriedad de la vida cristiana y la necesidad de integridad espiritual.
A medida que el cristianismo se expandía, Pedro también enfrentó dilemas relacionados con la inclusión de los gentiles en la fe. Inicialmente, el mensaje cristiano se dirigía principalmente a los judíos, pero Dios usó a Pedro para abrir las puertas a los no judíos. En Hechos 10, Pedro recibe una visión celestial en la que se le ordena comer alimentos considerados impuros, según la ley judía. Cuando protesta, Dios le responde: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos 10:15. Poco después, Pedro es llamado a visitar a un centurión romano llamado Cornelio, un hombre piadoso que había sido instruido por un ángel a enviar por Pedro. Al llegar, Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas y que la salvación también es para los gentiles. Hechos 10, 34 a 35. Mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes gentiles, y Pedro ordenó que fueran bautizados. Hechos 10, 44 a 48. Este evento marcó un hito crucial en la historia del cristianismo, sentando las bases para la evangelización de los no judíos y ampliando el alcance del mensaje cristiano más allá de las fronteras étnicas. El ministerio post-Pascua de San Pedro fue, por tanto, fundamental en la consolidación de la iglesia primitiva. Desde su restauración después de la negación de Jesús, hasta su liderazgo en la predicación y el bautismo de miles de creyentes, Pedro demostró una transformación radical. De ser un discípulo impulsivo y falible, se convirtió en un pastor firme, un predicador apasionado y un líder espiritual que ayudó a dar forma a la comunidad cristiana en sus primeros años. Su papel en Pentecostés, sus milagros, su confrontación con las autoridades religiosas y su apertura a los gentiles son elementos que no solo definieron su legado, sino que también sentaron las bases para el desarrollo teológico y misionero del cristianismo en los siglos venideros. Pedro y la estructura de la iglesia primitiva. El liderazgo de San Pedro en la iglesia primitiva fue fundamental para establecer las bases de su estructura organizativa y doctrinal. Como uno de los apóstoles más prominentes, Pedro jugó un papel decisivo en la toma de decisiones que afectaban tanto a la comunidad cristiana de Jerusalén como al creciente movimiento que se extendía hacia otros territorios. Su autoridad no solo se basaba en su proximidad histórica a Jesús, sino también en su testimonio de la resurrección y en los milagros que realizó en nombre de Cristo. Sin embargo, su influencia trascendió lo meramente funcional, convirtiéndose en un pilar teológico y espiritual para los primeros creyentes. Una de las primeras evidencias del liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva se encuentra en el libro de los Hechos, donde se describe cómo asumió un rol protagónico en la dirección de la comunidad cristiana en Jerusalén. Tras la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote, Hechos 1:15 a 26, Pedro no solo lideró el proceso, sino que también estableció un precedente para futuras decisiones eclesiásticas. Este acto de selección apostólica fue guiado por la oración y la reflexión bíblica, mostrando que el liderazgo cristiano debía estar fundamentado en la dirección divina y en la fidelidad a las Escrituras. Su rol como líder se consolidó aún más durante el día de Pentecostés, cuando Pedro fue el primero en predicar el mensaje de salvación a una multitud de judíos congregados en Jerusalén. Hechos 2, 14 a 40. Su discurso, que proclamaba la muerte y resurrección de Jesucristo como el cumplimiento de las antiguas profecías, resultó en la conversión de 3,000 personas. Hechos 2, 41. Este evento marcó el primer gran avivamiento del cristianismo y estableció a Pedro como el principal portavoz del mensaje cristiano en sus etapas iniciales. Su autoridad no era solo moral, sino también espiritual, ya que los milagros realizados en su nombre, como la sanación de un hombre cojo, Hechos 3:1 a 10, reforzaban la veracidad de su predicación y otorgaban credibilidad al movimiento cristiano. A medida que la iglesia crecía, surgieron desafíos internos y externos que pusieron a prueba la unidad y la dirección apostólica. Pedro se enfrentó a conflictos con las autoridades religiosas judías, quienes veían en el mensaje cristiano una amenaza a la ortodoxia establecida. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar sobre la resurrección de Jesús, y ante el concilio de los sumos sacerdotes, Pedro afirmó con valentía: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos». Hechos 4:12. Esta declaración no solo reflejaba su fe inquebrantable, sino también su determinación de defender el mensaje cristiano frente a la oposición.
Además de los desafíos externos, Pedro también tuvo que abordar problemas internos dentro de la comunidad cristiana. Uno de los casos más notables fue el de Ananías y Zafira, una pareja que fingió donar todo el dinero obtenido por la venta de una propiedad, cuando en realidad ocultaron parte de ella. Hechos 5, 1 a 11. Pedro, dotado de discernimiento espiritual, confrontó a Ananías, advirtiéndole que había mentido al Espíritu Santo, y al instante, Ananías cayó muerto. Horas más tarde, su esposa repitió la misma mentira y sufrió el mismo destino. Este incidente no solo envió una advertencia sobre la seriedad de la vida cristiana, sino que también reforzó la autoridad de Pedro como líder moral y espiritual dentro de la iglesia. Uno de los momentos más significativos en la historia de la iglesia primitiva fue la conversión de los gentiles, un tema que generó debate entre los primeros creyentes. Inicialmente, el mensaje cristiano se dirigía principalmente a los judíos, y muchos creían que los gentiles debían convertirse al judaísmo antes de aceptar a Cristo. Sin embargo, Pedro fue instrumental en cambiar esta perspectiva. En Hechos 10 recibió una visión celestial en la que se le ordenaba comer alimentos considerados impuros según la ley judía. Cuando protestó, Dios le respondió: "Lo que Dios limpió no lo llames tú común". Hechos 10:15. Poco después, Pedro fue llamado a visitar a Cornelio, un centurión romano que había sido instruido por un ángel a buscarlo. Al llegar, Pedro comprendió que Dios no hacía acepción de personas y que la salvación también era para los gentiles. Hechos 10, 34 a 35. Mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes gentiles, y Pedro ordenó que fueran bautizados. Hechos 10, 44 a 48. Este evento marcó un hito crucial en la historia del cristianismo, sentando las bases para la evangelización de los no judíos y ampliando el alcance del mensaje cristiano más allá de las fronteras étnicas. A pesar de su importancia en la apertura a los gentiles, Pedro también enfrentó críticas por parte de algunos grupos dentro de la iglesia. En Gálatas 2, 11 a 14, Pablo relata un incidente en el que Pedro se retrajo de comer con los creyentes gentiles por temor a la oposición de los judaizantes, un grupo que insistía en que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo reprendió públicamente a Pedro por su hipocresía, argumentando que la salvación viene por la fe en Cristo, no por la observancia de rituales judíos. Este conflicto reflejaba tensiones internas en la iglesia primitiva sobre cómo integrar a los gentiles sin alienar a los creyentes judíos. Aunque Pedro no siempre mantuvo una postura consistente en este asunto, su testimonio de la obra del Espíritu Santo en los gentiles fue crucial para legitimar su inclusión en la comunidad cristiana. La autoridad de Pedro también se manifestó en el Concilio de Jerusalén, un evento descrito en Hechos 15 que reunió a los líderes de la iglesia para resolver el debate sobre si los gentiles debían ser circuncidados. En este consejo, Pedro defendió que Dios había aceptado a los gentiles sin exigirles la circuncisión, citando su experiencia con Cornelio, Hechos 15, 7 a 11. Su testimonio fue decisivo, y el concilio concluyó que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para ser salvos, aunque se les pediría abstenerse de ciertos actos que podrían ofender a los creyentes judíos. Hechos 15, 19, 20. Este acuerdo permitió que el cristianismo se expandiera más libremente entre los gentiles, consolidando la visión universal del mensaje cristiano. A lo largo de estos eventos, el liderazgo de Pedro se caracterizó por su capacidad para adaptarse a los cambios y enfrentar los desafíos que surgían en la iglesia primitiva. Si bien no siempre tomó decisiones perfectas, su testimonio de la resurrección de Cristo, su valentía ante la persecución y su disposición para defender la inclusión de los gentiles lo convirtieron en una figura central en la formación de la iglesia. Su rol no solo fue pastoral, sino también doctrinal, ayudando a establecer principios teológicos que guiarían al movimiento cristiano en sus primeros años. La estructura de la iglesia primitiva se fue desarrollando a medida que los apóstoles y líderes locales asumían responsabilidades específicas. Aunque Pedro ocupó un lugar prominente en Jerusalén, otros apóstoles, como Pablo, desempeñaron roles importantes en la evangelización de los gentiles. Sin embargo, la autoridad de Pedro fue reconocida incluso por Pablo, quien menciona haber visitado a Pedro durante su primera visita a Jerusalén, Gálatas 1:18. Esta interacción muestra que, aunque existían diferencias en el enfoque misionero,
Pedro seguía siendo una figura de referencia en la comunidad cristiana. En resumen, el liderazgo de San Pedro en la iglesia primitiva fue fundamental para establecer su estructura y dirección espiritual. Desde su restauración después de la negación de Jesús hasta su papel en la apertura a los gentiles, Pedro demostró ser un líder dispuesto a aprender, adaptarse y defender la verdad del Evangelio. Su testimonio y ministerio no solo influyeron en los primeros creyentes, sino que también sentaron las bases para el desarrollo teológico y misionero del cristianismo en los siglos venideros. Viajes misioneros y martirio de San Pedro. Después de su ministerio en Jerusalén y su papel crucial en la expansión del cristianismo hacia los gentiles, San Pedro emprendió una serie de viajes misioneros que llevaron el mensaje de Jesucristo a diferentes regiones del Imperio Romano. Aunque los detalles específicos de sus trayectorias no están completamente documentados en el Nuevo Testamento, varios escritos antiguos y referencias bíblicas permiten reconstruir partes importantes de su labor evangelizadora. Entre los lugares donde Pedro predicó se encuentra Antioquía, una de las ciudades más importantes del cristianismo primitivo. Allí, según el apóstol Pablo, Pedro mantuvo una relación significativa con la comunidad cristiana, aunque también enfrentó tensiones debido a su comportamiento vacilante frente a los judaizantes. Gálatas 2:11-14. La presencia de Pedro en Antioquía es crucial, ya que esta ciudad fue uno de los primeros centros donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, Hechos 11:26. Su influencia en esta comunidad ayudó a consolidar la identidad cristiana independiente del judaísmo tradicional, facilitando la expansión del mensaje evangélico más allá de los límites étnicos. Además de Antioquía, se cree que Pedro viajó a Roma, el centro del Imperio Romano y un punto estratégico para la propagación del cristianismo. Aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente su presencia en la ciudad, varias fuentes históricas y tradiciones eclesiásticas respaldan esta idea. Clemente de Roma, en una carta escrita alrededor del año 96 después de Cristo, menciona los sacrificios de Pedro y Pablo en Roma, indicando que ambos murieron como mártires en la capital imperial. Asimismo, Ignacio de Antioquía, en sus cartas del siglo II, se refiere a la autoridad de la Iglesia romana, atribuyendo su prestigio a la presencia y testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo. La tradición sostiene que Pedro llegó a Roma durante el reinado del emperador Nerón, un período de intensa persecución contra los cristianos. Nerón, culpado por muchos de iniciar el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, utilizó a los cristianos como chivos expiatorios, ordenando su detención y ejecución. Durante este tiempo, Pedro y Pablo fueron arrestados y condenados a muerte. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo, ya que se sintió indigno de morir de la misma manera que su Señor. Esta versión es corroborada por Tertuliano en el siglo II y por el Papa Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, donde describe el martirio de Pedro como un acto heroico de fe y entrega. La muerte de San Pedro en Roma no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también estableció un vínculo histórico entre el apóstol y la Iglesia romana, sentando las bases para la autoridad espiritual del papado. Aunque en los primeros siglos del cristianismo no existía una estructura centralizada como la que tendría la Iglesia Católica en el futuro, la presencia y martirio de Pedro en Roma contribuyó a la percepción de que los obispos de la ciudad tenían una conexión especial con el apóstol, lo que eventualmente fortalecería su liderazgo dentro del cristianismo. Los efectos del ministerio y martirio de Pedro en la Iglesia primitiva fueron profundos. Su testimonio de fe, incluso en medio de la persecución, inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su creencia, a pesar de los riesgos. Su muerte no debilitó la Iglesia, sino que, por el contrario, fortaleció la determinación de los creyentes, demostrando que el mensaje de Cristo era digno de ser proclamado incluso a costa de la vida. Además, su rol en la apertura a los gentiles y en la formación de las comunidades cristianas sentó las bases para la expansión global del cristianismo, permitiendo que el Evangelio trascendiera las fronteras de Judea y llegara a todos los pueblos. En cuanto a su influencia en la estructura de la Iglesia, Pedro se convirtió en un modelo de liderazgo espiritual. Su autoridad, reconocida tanto por los apóstoles como por los primeros creyentes, estableció un precedente para la jerarquía eclesiástica. Aunque en los primeros siglos del cristianismo no existía un sistema papal como el actual,
La figura de Pedro fue vista como un fundamento teológico para la autoridad del obispo de Roma, quien en los siglos posteriores asumió el título de sucesor de San Pedro. Esta conexión histórica y espiritual ha sido central en la identidad de la Iglesia Católica, que reconoce a Pedro como su primer papa y como el fundamento sobre el cual Cristo edificó su Iglesia. En resumen, los viajes misioneros de San Pedro llevaron el mensaje de Cristo a regiones clave del Imperio Romano, incluyendo Antioquía y Roma. Su martirio en la capital imperial no solo selló su testimonio de fe, sino que también influyó en la evolución de la Iglesia primitiva, fortaleciendo su estructura y su misión universal. Su legado sigue siendo fundamental en la historia del cristianismo, no solo por su papel como apóstol, sino también por su influencia duradera en la organización y dirección espiritual de la Iglesia. Legado de San Pedro en la Iglesia y su impacto en la historia del cristianismo. El legado de San Pedro trasciende su vida y ministerio directo, dejando una impronta indeleble en la historia del cristianismo. Su figura no solo se convirtió en un símbolo de fe, arrepentimiento y liderazgo, sino que también sirvió como fundamento teológico y práctico para la estructura y dirección de la Iglesia a través de los siglos. La importancia de Pedro radica en múltiples dimensiones. Como apóstol principal, como testigo privilegiado de la vida y enseñanzas de Jesucristo, y como el primer papa de la Iglesia Católica, según la tradición católica. Desde una perspectiva teológica, Pedro es visto como el fundamento sobre el cual Cristo edificó su Iglesia. Las palabras de Jesús en Mateo 16:18, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», han sido interpretadas durante siglos como una designación explícita de Pedro, como líder espiritual de la comunidad cristiana. Esta declaración no solo legitima su autoridad en los primeros años del cristianismo, sino que también establece un principio de continuidad. El liderazgo apostólico se transmite a través de una sucesión que, en la tradición católica, culmina en el Papa moderno. Esta idea de la sucesión apostólica se convierte en un pilar fundamental para la Iglesia Católica, asegurando que el mensaje original de Cristo y sus apóstoles se preserve a través de los siglos. Además de su relevancia doctrinal, Pedro también se convirtió en un modelo de fe y arrepentimiento. Su vida no fue perfecta. Negó a Jesús en un momento crucial, dudó al caminar sobre el agua y, en algunas ocasiones, actuó con inconsistencia en cuestiones de fe. Sin embargo, su capacidad para arrepentirse y volver a Cristo lo convierte en un ejemplo accesible para todos los creyentes. Su restauración tras la resurrección, cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba y le confió el cuidado de sus ovejas, Juan 21, 15 a 17, simboliza el perdón divino y la posibilidad de renovación espiritual. Esta narrativa ha sido una fuente de consuelo y motivación para los cristianos a lo largo de la historia, reforzando la idea de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, independientemente de sus errores. Pedro también dejó un legado misionero que sentó las bases para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Judea. Su rol en la conversión de los gentiles, especialmente en el caso de Cornelio, Hechos 10, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este evento no solo demostró que la salvación estaba disponible para todos, independientemente de su origen étnico, sino que también abrió el camino para que el mensaje cristiano se extendiera por todo el Imperio Romano y más allá. La decisión del Concilio de Jerusalén, Hechos 15, en la que Pedro defendió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para ser salvos, fue crucial para consolidar una visión universal del Evangelio. Esta apertura a los no judíos permitió que el cristianismo evolucionara de ser una secta judía a convertirse en una religión mundial. El impacto de Pedro en la estructura de la Iglesia también es significativo. Su liderazgo en Jerusalén, su participación en decisiones cruciales y su autoridad moral y espiritual establecieron un precedente para el gobierno eclesiástico. Aunque en los primeros siglos del cristianismo no existía una estructura centralizada como la que tendría la Iglesia Católica en el futuro, la figura de Pedro se convirtió en un punto de referencia para la organización de las comunidades cristianas. Su presencia en Roma y su martirio en esta ciudad fortalecieron la autoridad del obispo de Roma, sentando las bases para el desarrollo del papado. La tradición vincula directamente al Papa con San Pedro, considerando que cada Papa es su sucesor espiritual y que, por lo tanto, posee una autoridad especial derivada de la propia designación de Cristo.
La devoción a San Pedro también ha influido profundamente en la vida litúrgica y espiritual de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 29 de junio junto con la de San Pablo, es una de las más importantes en el calendario cristiano. Las reliquias asociadas a Pedro, especialmente aquellas conservadas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, han sido objeto de veneración durante siglos, simbolizando su presencia espiritual en el corazón de la Iglesia. Además, su imagen iconográfica, con llaves, una barca o una cruz invertida, ha sido utilizada en arte, literatura y teología para representar la autoridad espiritual, la guía pastoral y el martirio por la fe. En resumen, el legado de San Pedro es vasto y multidimensional. Como apóstol, testigo de Cristo y primer papa, su figura representa la continuidad entre la enseñanza de Jesús y la Iglesia institucional. Su vida, llena de victorias y fracasos, ofrece una lección profunda sobre la gracia, la fe y el arrepentimiento. Su ministerio y martirio no solo moldearon la Iglesia primitiva, sino que también sentaron las bases para el desarrollo del cristianismo como una religión global. Su influencia persiste hasta el día de hoy, no solo en la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, sino también en la espiritualidad de millones de creyentes que ven en él un modelo de fidelidad y servicio al Evangelio.